¿verdad? Puedes iniciar, Homero. Bien, doctora, ¿todos ven mi pantalla? Sí se ve. Bien, gracias. Ok, buenas tardes con todos. Hoy les voy a hablar acerca de las técnicas de readherencia retiniana, dentro de ellas el cerclaje, la vitrectomía y la retinopexia neumática. Ok, como preámbulo, importante ubicarnos, conocer los tipos principales de desprendimiento de retina. Está el reumatógeno, traccional, el mixto y el exudativo. Sabemos que el reumatógeno depende de una rotura de espesor completo de la retina. El traccional es debido a adherencias vitreoretinianas que separan mecánicamente la retina del EPR. Y el mixto es, es, es un componente conjugado del traccional con Homero, el reumatógeno. Homero, Está compuesto, que puede ser seroso o Homero. hemorrágico. Hay una acumulación de líquidos subretinianos sin tracción ni ruedas retinianas. Ajá. Dígame, Porque si está doctora, ahí que se vaya para dígame, abajo. ¿me escucha? Te estás oyendo muy No lo mal, oigo. así que cambiate de lugar. Porque estás en el comedor, ¿verdad? Ok, sí, me voy a mover o voy a cambiar de red. Permítame, a ver si esto. ¿Me escucho mejor? Pues habla más, ¿verdad? Porque no, no Ok, te voy a puedo hablar más decir. fuerte. Voy a hablar más fuerte a ver si se entiende más. Ok, entonces continuaba. Mencionaba que el exudativo, pues sabemos que puede ser Ya. debido a inflamación o acumulación de líquido subretiniano sin tracción ni roturas retinianas de espesor total asociadas. Entonces, hablando del desprendimiento de retina como tal, sabemos que la acumulación de líquido subretiniano es una característica de todos los desprendimientos de retina. El desprendimiento de retina está dado por una alteración de las fuerzas fisiológicas que mantienen el equilibrio de gradiente normal de las presiones transretinianas y que mantienen el contacto entre la retina y el EPR. Las fuerzas que promueven esta adhesión retiniana están conjugadas por la bomba metabólica del EPR, los transportes activos y pasivos a nivel del EPR, las presiones osmóticas de la coroides por gradientes de concentración y las fuerzas mecánicas menores de la matriz interfotorreceptoras. Estas tres promueven que se mantengan adherida la retina del EPR, la retina neurosensorial. Hablando del reumatogen, pues sabemos que este es debido a una ruptura retiniana de grosor completo, puede ser un desgarro o un agujero. El regma permite que el líquido pase a través del espacio subretiniano y este separe la retina, la desprenda. Pues sabemos que los desgarros van asociados a tracción vitreoretiniana, pueden ir asociados a un flap o a un opérculo libre, y un agujero pues es más debido a una atrofia retiniana o una degeneración y no se asocian a tracción vitreoretinal. Ahora, importante sobre las características del mecanismo de un desprendimiento reumatógeno. Aquí deben de haber tres componentes principales. Debe haber un vitrio licuefacto que tenga una movilidad anormal. Debe haber una fuerza traccional que promueva o precipite una ruptura retiniana de espesor completo. Y la presencia de este regma que permita el paso libre del vitrio licuefacto al espacio subretiniano. Entonces tiene una historia natural. Debería haber un vitrio líquido, un regma libre y un espacio por donde se puede infiltrar el vitrio licuefacto. Sobre el traccional, sabemos que es la segunda causa más común del DR. Existen fuerzas traccionales vitreoretinianas que mecánicamente jalan y separan la retina fuera del EPR. Este puede ir asociado a retinopatías proliferativas, diabéticas proliferativas, proliferación vitreoretiniana, traumas penetrantes, oclusiones de rama y ROP, entre otras. Mencionaba que las fuerzas traccionales pueden ocurrir en el cuerpo vítreo, en la superficie interna de la retina o por debajo de la retina como una fibrosis subretiniana. Y estas normalmente van asociadas a una membrana. Las membranas, pues sabemos que el componente pueden ser fibroblastos, miofibroblastos, tejido glial, componentes de la matriz extracelular, proteoglicanos, glucosaminoglicanos, que es elastina, laminina, fibronectina y células del EPR. Entonces, todas estas pueden configurar a una membrana. Hablando del exudativo, este se genera una colección de líquido subretiniano secundario a una alteración de coroides, EPR o de la retina. Mencionaba que el EPR absorbe el líquido subretiniano por transporte activo y este genera un gradiente de concentración osmótico y una fuerza hidrostática. El desprendimiento seroso
normalmente tiene una alteración del balance entre la producción de líquido y la absorción de líquido. Esto por daño al EPR o por una producción excesiva de líquido. También puede ser el mecanismo por una fuga de líquido de la coroides que excede los mecanismos fisiológicos que lo eliminan y es más la fuga de la coroides que el que lo absorbe. Bien, ya después de ubicar el tipo de desprendimiento al cual estamos orientados, mencionaba que cómo debemos de proceder después del diagnóstico. En un desprendimiento de retina regmatógeno con rupturas superiores que amenazan a la mácula, el tratamiento con intervención vitreoretiniana es urgente. Esto para evitar la tensión y evitar que el líquido se desplace hacia la mácula y genere un desprendimiento macular. El tratamiento definitivo debe ser con retinopexia con láser, retinopexia neumática en casos selectos, cerclaje escleral, vitrectomía pars plana con tamponade o combinado con el cerclaje. Hablando sobre las técnicas, las estrategias que podemos utilizar, la retinopexia térmica. Este genera una adhesión alrededor de los agujeros de la retina asociados al desprendimiento de retina. Podemos utilizar diatermia, la cual es una corriente eléctrica que se aplica a la esclera externa y genera una quemadura escleral del EPR y de la retina. Este puede ser muy agresivo y puede generar necrosis escleral. La criopexia menciona que genera una congelación escleral externa o se puede hacer internamente a nivel de la superficie de la retina. Y este genera una cicatriz térmica que también va a afectar la esclera, el EPR y la retina. Este genera menos alteración de la anatomía del ojo. Y ya el láser, la retinopexia con láser, puede ser a nivel de la retina o externa a través de un diodo transescleral en la retinopexia con láser. Y mencionaba que esta energía se va a absorber a nivel del EPR y la coroides. El láser normalmente tiene una adhesión corioretiniana más veloz. Hablando como tal de la retinopexia neumática, esta está indicada en casos específicos, en rupturas o desgarros por arriba de M8 y M4, por arriba del meridiano, y con múltiples agujeros limitados a menos de 2 horas. Dentro de las contraindicaciones, mencionaba rupturas retinianas gigantes o muy grandes, más de 3 horas, proliferación vitreoretiniana, glaucoma avanzado, incapacidad del paciente para mantener la posición correcta, eh, pacientes que planean viajar por aire, porque dependiendo del gas que utilicemos pueden tener una expansión diferente o mayor. Indicaba que también idealmente no se debería realizar en pacientes afágicos o pseudofágicos. En este se implica una inyección de burbuja de gas expansible y este debe ser siempre acompañado de una retinopexia de los agujeros o los regmas, ya sea con criopexia o láser. Entonces, mencionaba que si hacemos criopexia transconjuntival, la criopexia se realiza antes y después se coloca el gas. Y en caso de que colocáramos primero, que hiciéramos el láser, podemos hacer el láser primero y después colocamos el gas. Perdón, primero si hacemos retinopexia con láser, se pone primero el gas y luego se hace el láser. Ahora, dentro de los materiales expansibles que utilizamos como gas está el hexafluoruro de azufre, el perfluoroaretano, el perfluoropropano. Y esto es importante aquí ubicar que en la retinopexia neumática sí buscamos que la concentración de los gases se expanda. Entonces aquí el volumen, por ejemplo, para el hexafluoruro de azufre sería a 0,6 mililitros. Esto es volumen, pero la concentración es al 100%, no está diluido, es un 100% que sí va a generar expansión. Todos los gases al 100% se expanden. Entonces, aquí nada más esta tablita que nos va a orientar, normalmente la dosis en la que, el volumen que colocamos, la duración del tiempo de cada gas en lo que se reabsorbe, el tiempo máximo en el que se expande en su punto de mayor expansión y cuánto se expande cada uno de estos gases. El aire no se expande, el CF6 se duplica la expansión y el C3F8, el perfluoropropano, se cuadruplica. Entonces, esta expansión doble y cuádruple la podemos esperar hasta las 36 y 3 días como aproximado. Bien, entonces mencionaba que tiene un éxito de un 80% y con reintervenciones puede llegar hasta un 98%. Este es mínimamente invasivo y puede tener un riesgo de nuevos agujeros o agujeros que no hayamos detectado previos. Dentro de las complicaciones existe migración del gas a nivel subretiniano,
Puede haber oclusión de la arteria central de la retina por píos elevadas. Para esto podríamos utilizar una paracentesis para liberar volumen dentro del ojito y evitar que aumente estas píos. Puede haber incarceración de vitrio a nivel de la herida quirúrgica, formación de cataratas y endoftalmitis. Y aquí les tengo un ejemplo The steering roller technique. de la retinopexia neumática. This is a case of a recent rheumatogenic retinal detachment in a pseudophakic patient. Patient had only one horseshoe-shaped tear at 2 o'clock. Macula wasn't affected yet, but the operating Aquí el room wasn't desprendimiento able está to be recorded superior, this day. un So agujero surgeon decided to perform horseshoe retinopexy, and between all options menor a of 2 these horas, procedures was used the superior que no 0.5 afecta la milliliters of pure mácula. SF6. Before the gas injection, a paracentesis was performed. La paracentesis para liberar volumen. And once the retinal break was temporal, the injection was programmed nasally 0.3 millimeters from the levels. Pneumatic retinopexy can be done in one Recuerden section que with aquí la prior concentración es al fixing time to the 100% retinal para breaks tener una used before gas expansión injection, or completa. as two-section procedure with initial gas injection followed by laser photocoagulation 1 or 2 days later. For the injection, the 30 gauge needle is directly toward the center of the vitreous and inserted to the depth of 7 or 8 millimeters. Then it is partially withdrawn, leaving only 3 millimeters inside the blood. With the needle positioned uppermost and vertically, the gas is injected evenly and moderately with one single bubble. Following these steps, you can avoid multiple small bubbles, often referred as fish eggs. The steam roller technique can avoid macular detachment after gas injection, when the fluid extends and fret the posterior pole. After the injection, the gas bubble tends to push the retinal fluid to the macular region. Iatrogenic macular detachment is prevented by placing the patient in the face-down position immediately following the gas injection. It allows the retinal fluid to pass through the break into the vitreous. Aquí refiere cómo Over al 10 colocar la minutes, the burbuja, patient's head el position is líquido se very puede carefully desplazar moving hacia along the meridian between the posterior macula and y the debemos retinal break optar por until una the retinal posición break is que closed. favorezca In this al case, the líquido retinal tear hacia was treated el by laser régimen. photocoagulation the next day. Bueno, entonces fue la retinopexia neumática. Ahora, hablando del cerclaje escleral, este genera una indentación que ayuda a la adhesión entre la retina neurosensorial y el EPR, mientras libera la tensión vítrea que genera la tracción en la retina. Hay diferentes tipos de cerclaje, 360 o anular, segmentado o radiales. Aquí es importante que, pues, a final de cuentas, va a generar una unión con adhesión corioretiniana alrededor de los desprendimientos de la retina y alrededor del desprendimiento de la retina. Este cerclaje puede alterar la estructura del ojo y esto puede depender del tipo de material, la localización, la tensión de las estructuras esclerales y el ajuste, el ajuste circunferencial del cerclaje. Entre los cambios que se pueden presentar está el cambio de la longitud axial, un equivalente esférico inducido, errores astigmáticos refractivos o cambios en el volumen y rigidez ocular. Entonces aquí pues sabemos que la retina, la coroides y la esclera no son elásticas. Entonces al colocarse el cerclaje va a generar pliegues y se va a modificar la anatomía del ojito en cuestión de la longitud axial de acuerdo a qué tan ajustado esté el cerclaje. Entonces, dentro de los cambios que se presentan, la longitud axial se modifica y esto genera cambios estructurales como les mencionaba. Mencionaba que las esponjas radiadas de silicón suave generan menores cambios en la longitud axial. Los cerclajes esclerales segmentarios pueden generar cambios hipermetrópicos y los anulares o circulares pueden aumentar o dar descensos de longitud axial dependiendo del material, de la localización, la altura o el ajuste. Entonces, principalmente son los cambios anatómicos que se van a presentar con el cerclaje. Mencionaba que este es un procedimiento extraocular considerado en pacientes jóvenes fáquicos. Va a haber ruptura anterior, utilizado en rupturas anteriores al ecuador y no está indicada en pacientes con rupturas retinianas de gran tamaño o proliferación vitreoretiniana. Mencionaba que la crioterapia transescleral se realiza alrededor de la ruptura y se genera indentación escleral externa como soporte del agujero. Para mencionar sobre el cerclaje y la vitrectomía, mencionan que en estos todos los agujeros deben ser atendidos con criopexia o láser. La tracción vítrea debe ser liberada tanto con la vitrectomía o el cerclaje. Y el líquido subretiniano debe ser drenado a través del agujero durante la vitrectomía o a través de un corte escleral en el cerclaje. Aquí los pasos del cerclaje escleral, se hace una peritomía conjuntival 360, una captación de los músculos, se localizan los regmas con el indirecto
y se puede hacer crioterapia con o sin drenaje de líquido subretiniano. Se puede hacer la colocación del cerclaje escleral con suturas y ajuste del cerclaje. Y la evaluación, se debe hacer evaluación de la arteria central de la retina, siempre evidenciando que no haya un volumen aumentado que aumente la PIO y podemos usar la paracentesis. Se debe hacer un lavado con antibiótico a nivel del cerclaje, se cierra la conjuntiva y colocación de antibiótico y esteroide subconjuntival. Entonces, aquí les tengo, voy a la mitad. Sí, no, pasa. Sí, no, ni yo me oigo. Perdón, ¿eh? No, eso es aquí un momentito, sí. Claro. No, cerclaje. Colocamos la banda escleral y el buen nivel. Y cuando uno está en el chaval, un anillo de WhatsApp. Usamos literalmente la banda y procedemos a la sutura escleral de dicha banda o 12 milímetros del. Observamos la sutura de tipo polipropileno 500. Y lo damos con el para evitar descasión y repetimos el procedimiento en los 3 horas restantes. Banda literalmente con múltiples carros. Y de esta manera iniciamos la vitrectomía media y posterior con rasurado de la base vitral. Quitamos bien aderoides y las membranas epiteliales con ayuda del vitrector y con ayuda de pinzas para retirar de dichas membranas. Marcamos el regla con epidermia y hacemos una retracción del cuerpo de membranas al parecer de intercambio líquido. Tiramos activamente el líquido subcutáneo y sacamos bien toda la retina por la retinotomía. Aplicamos láser, entonces pegamos a la retinotomía y aplicamos también láser a nivel del rango. Nos ayudamos con orientación para cubrir la totalidad del desgarro con láser. Usamos de esta manera al intercambio aire-silicón. Llevamos el silicón hasta el plano del elemento ocular, realizamos la periferia de 360 grados en ausencia de otros recos. La banda de silicón y verificamos la indentación de la banda. Retiramos los estructurados. Quitamos el texto de banda, quitamos la referencia de seda y vemos bien el residuo de silicón y cerramos con bifilir 7 damos terminado en procedimiento. Directores, lesión aplicada, lesión rodeada e impresión adecuada. Muy bien, un poco de interferencia, pero aquí seguimos. Entonces, nada más para complementar, el cerclaje escleral, las complicaciones intraoperatorias puede ser una perforación escleral, puede haber trauma al músculo recto o una retracción que se nos pierda el músculo, se retraiga y no lo vamos a alcanzar a recuperar, que ya es muy difícil. En caso de drenaje drenaje de líquido subretiniano, puede haber hemorragia supracoroidea, una hipotonía o incarceración retiniana a nivel de la herida quirúrgica. Dentro de las complicaciones postoperatorias puede haber proliferación vitreoretiniana, un redesprendimiento, migración o extrucción del cerclaje escleral, infecciones asociadas al cerclaje, cambios refractivos o cambios en la longitud axial, alteración de los músculos extraoculares, puede generar fibrosis o puede quedar atrapado, isquemia del segmento anterior por la manipulación a los músculos. Sabemos que ahí vienen las arterias ciliares anteriores que van a irrigar el segmento anterior. Y glaucoma por compresión de las venas vorticosas y del cuerpo ciliar. Sí, no, pasa. Ok, ya para empezar a hablar acerca de la vitrectomía a nivel de pars plana, bueno, solo como consideración, tomar en cuenta que el vitrio es una estructura tridimensional compuesta por fibras de colágeno, gel de ácido hialurónico, y que tiene contacto con la retina, la pars plana, el cuerpo ciliar y el nervio óptico. Damos esta imagen aquí que es como las fibras de colágeno tridimensionalmente, cómo ocuparían el espacio, y algunos instrumentos los que utilizamos como las tijeras para liberar la tracción en los puentes, forces para liberar las membranas epiretinianas y el vitrector con puertos grandes o puertos pequeños que van a modificar la dinámica del vitrio.
la dinámica y el flujo de los cortes. Bueno, todo esto es importante porque a final de cuentas el vitrio, si va asociado a células gliales activadas, al EPR, a células de EPR, este, fibronectina, estos o fibroblastos, estos pueden generar una contracción en la matriz del colágeno y puede generar tracción. Entonces, bien, nosotros utilizamos, dentro de la literatura menciona que se puede usar de 20, 23, 25 y 27 gauge, pero pues normalmente se utilizan de 23 y 25. Mencionaba que el de 25 normalmente se colocan perpendiculares a la esclera y las de 23 gauge, esas van oblicuas, reducen la fuga de la herida y tienen como ventajas que tienen mayor rigidez, una mejor iluminación, un mejor flujo que nos va a facilitar la manipulación de la retina periférica. La cánula, mencionaba que si la cánula no se encuentra en el espacio correcto, si se encontraba, por ejemplo, a nivel supracoroideo, podría generar una infusión coroidea y nos va a dar un desprendimiento supracoroideo. Entonces es importante la posición de cómo colocar los trócares. También dentro de las consideraciones, la depresión escleral. Mencionaba que si generamos una depresión escleral, podemos hacer que la infusión se coloque por torsión a nivel supracoroideo y nos puede dar esta infusión y ese desprendimiento supracoroideo. También menciona que la misma depresión puede liberar coágulos de sangre, puede dar tejidos de cicatrización denso y que el silicón puede desplazarse hacia la cánula de infusión. Dentro de las consideraciones del corte del vitrio, todos los vitrectores utilizan succión y cortes inclusivos. Mencionaba que el corte ideal de tejido sería sin desplazamiento de tejido y sin generar tracción vitrio-retiniana. Es más seguro utilizar fuerzas de succión baja para tomar el tejido o vitrio en el puerto del corte y ratios de corte altos, más de 500 cortes por minuto, pueden generar un flujo limitado y una tracción de flujo pulsátil y vitrio-retiniana. Mencionaba que las piezas de acción dual nos van a facilitar los promedios de corte y permite un mayor control del ciclo de corte. Para las esclerotomías, mencionaba que se pueden hacer transconjuntivales y una esclerotomía adecuada debería contener el vitrio y prevenir el acceso a través de los puertos por el riesgo de la endoftalmitis. Entonces, sobre la posición de las esclerotomías, mencionaba que la esclerotomía inferior temporal debe colocarse por debajo del meridiano a 3 milímetros del limbo. Todos los puertos deberían colocarse a 3 milímetros del limbo. La esclerotomía superior nasal debe localizarse en la línea virtual del punto más bajo del puente nasal hacia el axis pupilar. Y la esclerotomía superior temporal debe estar en el punto más bajo del rin supraorbitario y en relación al axis pupilar igualmente. Ya sobre la técnica de la vitrectomía, la secuencia es generar vitrectomía del núcleo, luego rasurado vitrio periférico y al final se puede hacer el manejo de membranas epirretinianas. También puede ir conjunto, combinado con manejo de la ensectomía. Se le puede hacer la ensectomía que va a permitir una mejor disección de vitrio anterior, una mejor visualización y una facilitación para el intercambio. Mencionaba que también se puede hacer una lensectomía endocapsular. Se puede hacer una vitrectomía anterior previa a la lensectomía para evitar tracción. Y la facovitrectomía es ideal para el DR regmatógeno traccional o la proliferación vitreoretiniana. Mencionaba que la vitrectomía es un factor predisponente para una progresión de esclerosis del cristalino. Entonces puede generar cataratas. Hablando del el perfluorocarbono líquido, que es el líquido pesado, mencionaba que este es útil para reposicionar los agujeros retinianos, desplaza líquido subretiniano y ayuda a la estabilidad de la retina. Al estar intraoperatorio puede generar empañamiento del del lente. Aquí nada más vemos cómo se adecua, se genera el nivel del líquido pesado, aquí nada más el empañamiento y aquí cómo lo introducen. En la actualidad se utiliza perfluoro N-octano, perfluoro decalín o perfluoro fenantreno, que es el más conocido. Ahora, aquí nada más unas imágenes clínicas para ubicar cómo nos es útil. Entonces, el líquido pesado aquí se coloca para mantener el polo posterior estable. En este otro caso, aquí se le ha hecho retinopexia con endoláser, endocoagulación y menciona que colocan el líquido pesado para generar estabilidad al momento de dar el láser.
También aquí hay otro ejemplo donde se coloca el líquido pesado para dar estabilización del regma y desplazar el líquido a través de ese espacio y aspirarlo a través del agujero, como aquí vemos la cánula justo en el regma. Y aquí es otro ejemplo en el que se está haciendo intercambio de aire por perfluorocarbono. En ese mismo momento, nada más como ejemplo dentro de las estrategias. El aceite de silicona, este lo utilizamos para generar tamponados prolongados y mantener la retina aplicada. Tiene un peso específico de 0.97 gramos por centímetros cúbicos y este se eleva por su ligero peso molecular. Es más ligero que el aire, entonces se eleva. También podemos utilizar hemostasia dentro de la técnica. Aquí hay dos estrategias. Podemos manipular la presión intraocular con el flujo de infusión. Podemos aumentar el flujo de infusión, colocar mayor volumen intraocular, subir la presión y esto va a generar una hemostasia mecánica de los capilares. Entonces, por el aumento de la infusión podemos generar esta hemostasia y es lo mismo que elevar la botella. Entonces, también podemos utilizar el endofotocoagulación y normalmente se van a pintar alrededor del regma como bordes blanquecinos. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de una endofotocoagulación continua, que dice que es bastante útil. Entonces, porque nosotros normalmente los utilizamos como aquí, para delimitar el regma. Entonces, bueno, mencionaba que la vitrectomía pars plana está indicada en rupturas posteriores, en múltiples rupturas retinianas en diferentes meridianos, rupturas gigantes, proliferación vitreoretiniana recurrente, hemovitrio que puede ocultar agujeros. Y aquí nuevamente tomar en cuenta los gases que utilizamos. Aquí importante mencionar que no buscamos que sean gases expansivos. La concentración no es al 100%. Entonces, el volumen sería como aquí lo refiere, en aire a 0.8 mililitros, en SF6 en 0.5 mililitros o C3F8 en 0.3 mililitros, pero la concentración varía, ya sería en un 20% para que no se expanda en el hexafluoruro de azufre, en el perfluoretano, al 15% para que no se expanda y el perfluoropropano, el C3F8 a un 15%, no al 100% para que no se expanda. Entonces, y pues aquí importante, no buscamos que tengan este valor de expansión doble o cuádruple. Entonces, estos son los pasos que utilizamos. Se crean 3 puertos esclerales para la cánula de infusión, la zona de iluminación, la pinza de mano de vitrector. Se hace vitrectomía gruesa, rasurado de la base vítrea, liberando la tracción del agujero retiniano. Se coloca perfluorocarbono líquido para aplanar la retina y desplazar el líquido subretiniano a través del agujero. Puede ser opcional. Y se genera siempre retinopexia alrededor de las rupturas con endoláser o quiropexia. El recambio de líquido aire y al final inyección de sustituto vítreo, gas isoexpansivo o aceite de silicona, dependiendo del caso. Y aquí tenemos otro In this ejemplo. video, we discuss the surgical steps in primary pars plana vitrectomy for rhegmatogenous retinal detachment. At first, a 23-gauge trocar is placed infratemporal in a beveled uniplanar incision to insert the infusion line. Then, ensure the infusion line is fluid-filled, interrupt the flux, and after connecting the infusion and check the correct position, the infusion can be turned on. A second trocar is placed to connect a chandelier light. In cases of hypotony or thicker sclera, a biplanar incision can be preferred. To place the remaining trocars, you can use the bimanual technique, so you hold the globe with a hand while making the contralateral incision. A wide-field no-contact viewing system was placed and the focus adjusted to start the vitrectomy. In the beginning of the surgery, before car vitrectomy, don't forget to remove the anterior vitreous behind the IOL and near the trocars. In this case, the preoperative ultrasound scans showed a total PVD, but even so, triamcinolone was used in the surgery to ensure that areas of vitreous cases are not present. To shave the vitreous base, it is important to use high cut rates and low vacuum to avoid iatrogenic breaks. A great advantage of using chandelier lights is to be able to indent to yourself and enable using higher vacuum near the depressed area. Patient had only a small breaks in the inferior periphery, and so it is important to mark the breaks with a cautery before reattaching the retina.
Perfluorocarbon liquid was injected in a single bubble to stabilize the posterior retina and allow a safer shaving of the vitreous space. During injection, it is important to tilt the eye away from the retinal brakes, so the subretinal fluid will be slowly pushed through it. In this case, a dual bore Med1 cannula was used for a more controlled injection, avoiding complications related with the jet stream and fisheye bubbles. After completing the shaving, the eye was filled up with perfluor and the laser was made inferiorly around the brakes. During fluid air exchange, a soft tip cannula should be placed over the brake, and all the fluid between the air bubble above and the perfluor bubble under needs to be aspirated first. Only when you have left just the heavy liquid and air are you allowed to go posterior and aspirate the rest of perfluor near the optisc. Sometimes in pseudophakic eyes, the visualization can be worse during fluid air exchange due to fogging of the posterior face of the IOL. You can use a soft tip cannula to clean up the condensation of the IOL. In this case, remaining trapped subretinal fluid flowed toward the posterior pole and detached again the retina inferiorly. After local diathermy, a retinotomy was made to drain the subretinal fluid. At the end of the surgery, 20% SF6 gas was injected as tamponade. Muy bien. Entonces, bueno, después de la cirugía, el paciente debe ser instruido para mantener una posición posoperatoria adecuada, buscando que el tamponado mantenga el regma en posición. Y debe ser mantener esa posición idealmente hasta que se reabsorba por completo el gas. El tamponado con silicón se puede remover de 3 a 6 meses después de la intervención y en algunos casos refiere que se mantiene indefinidamente, pero sabemos que el silicón se emulsifica y se descompone y empieza a instalarse en estructuras donde no deseamos. Puede viajar a cámara anterior y darnos píos altas, bloqueo, y glaucomas, vaya. Y el éxito de la vitrectomía en vía pars plana en desprendimientos regmatógenos es de un 64 o 96%, dependiendo de la complejidad. Dentro de las complicaciones intraoperatorias puede tener trauma iatrogénico, rupturas iatrogénicas o cataratas, incarceración vítrea o retiniana a nivel de las incisiones quirúrgicas. Complicaciones postoperatorias como endoftalmitis, oftalmia simpática, glaucomas por píos altas, cataratas, opacidad de cápsula posterior, desprendimiento de retina, ¿qué es eso? Gracias. Y proliferación vitreoretiniana, entre otras. Ahora, mencionaba que el cerclaje escleral combinado con vitrectomía está indicado en desprendimientos regmatógenos. Algunos estudios han demostrado que la vitrecto puede ser más eficaz con cerclaje y mejores resultados anatómicos en la cirugía combinada que la vitrecto única, hasta en un 90 versus un 80%. Mencionaba que en casos de DR complicados, pues la combinación de estas técnicas pueden mejorar la visualización de los regmas durante la cirugía, la vitrectomía, y el cerclaje siempre va a promover un soporte en la retina periférica. El tiempo de intervención mencionaba que depende del compromiso de la mácula y de las características del paciente. Intervención urgente si la mácula no está desprendida, si aún está mácula on. Es menos urgente si la mácula ya se encuentra desprendida. Mencionaba que el número de días del desprendimiento foveal indica la urgencia del tiempo de atención. Decía que era como una relación directa entre el número de días de desprendimiento con el tiempo de atención para un adecuado pronóstico. Entonces, mencionaba que hay estudios con mácula off, quienes han sido atendidos con tratamiento quirúrgico menos de 3 días desde que inicia el cuadro, con pérdida de la visión central, y estos pueden tener un mejor pronóstico visual posoperatorio si se atiende pronto. Si tiene más de 10 días de que la mácula está afectada, menciona que no refleja la diferencia en cuanto al tratamiento, o a esos 10 días o hasta el mes, en cuanto a la agudeza visual central. Dentro de los factores de falla, la duración de los síntomas, por decir el tiempo de duración del desprendimiento de retina, la edad avanzada, la extensión del desprendimiento, el desprendimiento macular, obviamente, afectación de cuadrantes inferiores, ausencia de desgarros retinianos, miopía alta, hipotonía, factores asociados con proliferación vitreoretiniana, ceofaquia, faquia, uveitis, hemorragia vítrea. Y por último, nada más mencionar que el manejo del desprendimiento regmatógeno debe contar con evaluación minuciosa e identificación de todos los regmas. Esto nos facilita la planeación y la elección de la estrategia quirúrgica. El manejo quirúrgico debe ir dirigido a identificar estos agujeros, sellarlos y liberar la tracción vítrea. La intervención quirúrgica STAT, lo más pronto posible, puede dar un mejor resultado visual y siempre seleccionar cuidadosamente el procedimiento adecuado, en consideración al tiempo de la intervención. Y eso sería todo.
Ok, obviamente ustedes no van a ser retinólogos la mayoría. Los que le gustan retina, pues qué bueno. Prepárense para los dolores de espalda porque son unos dolores terribles de espalda y también entumecimiento de las manos por la posición que pueden estar hasta 2 horas y media o 3, dependiendo del tipo de cirugía de compleja que puedan tener. Puntos importantes de la vitrectomía prácticamente es saber dónde colocar los trócares, cuándo está la indicación de vitrectomía, cómo hacer la vitrectomía, hacer una buena rasurado de la base vítrea central también, levantamiento de la hialoides, que es muy importante, más que todo en pacientes diabéticos. En cuanto al cerclaje escleral, la verdad, el cerclaje es poco usado. La mayoría de cirujanos que ocupan cerclaje, si ustedes se dan cuenta, son cirujanos más grandes, sí, que hacen cerclaje o que vienen de escuelas de retinólogos más grandes. De ahí la mayoría pues se realiza vitrectomía sin cerclaje en los desprendimientos de retina. Y ¿qué otra cosa hablaste de la gomera? Mencioné, no sé, la retinopexia térmica, láser, quiropexia, retinopexia neumática. Ok, la retinopexia neumática, de igual manera, no sé si ustedes han leído en Raya, pero en Raya dice que la puedes utilizar como una alternativa, digamos, si tenés un agujero superior, puedes hacerlo, incluso en consultorio, pero después va a necesitar cirugía. Entonces, de igual manera es poco usado, casi siempre nos vamos a vitrectomía, pues porque vamos a terminar en eso. De ahí prácticamente, pues eso es lo importante de esta clase. Apréndase bien los sustitutos vítreos, ¿sí? Cuando ocupamos silicón, cuando ocupamos gas, las diferencias entre los gases y la expansión de esto, porque eso sí lo tienen que manejar, vea. Y no a todo paciente diabético le van a poner gas. Yo he observado que eso es una de las mayores errores que puede cometer un cirujano de retina, que un paciente diabético con hemovitrio le coloquen gas. Y lo he visto, entonces traten de siempre, si son cirujanos de retina, perdón, coloquen silicón, ¿sí? Siempre, ¿verdad? Bueno, entonces eso sería todo, chicos. Nos vemos el día jueves, vamos a ver 2 clases. Y la otra semana, como lo repito, vamos a tratar de acelerar el proceso de las clases para que así no esté pendiente ninguna y terminemos el programa a más tardar el 27. Si hay alguna duda que tenga, alguna pregunta. Por favor, léanme todos ultrasonidos. Vuelvo y repito. El día de hoy enviaron una paciente para facovitrecto de funda azúcar. Y resulta que la paciente solo necesitaba la faco. Entonces, porfa, evítense esas cosas porque creo que no saben de ultrasonido, pues creo que quedan muy poco. Vamos a ver si le pedimos el favor a la doctora Betty. Tal vez nuevamente nos pueda dar el tema de ultrasonidos. Yo voy a hablar con ella porque en todas las sedes, Guadalajara, Perú y Oftavisión están mal. O sea, cada vez están peor en ese aspecto. Entonces yo no sé si no ven ultrasonidos o no les ponen atención a ello, porque sí los hacen mal. En Fundazúcar ese ultrasonido porque se quiso excusar el médico. Salud. Se quiso excusar el médico de que el ultrasonido sí estaba y cuando veo el ultrasonido ni siquiera estaba bien hecho. Y ella metió la culpa a los residentes y aparte dijo que el equipo está malo. El equipo de Fundazúcar es bueno, chicos. Entonces no hay ninguna excusa para decir que está mal. O sea, no lo tomaron bien. Y eso sí quiero que mejoren. Entonces, bueno, eso sería todo. Los chicos que están acá en zona 10 ahí abajo ya se pueden retirar. Julio, Jacini, Sinaí, Ameyali ya se pueden ir. Ok, bueno, Huicho. Gracias, Pasen bonita doctora. tarde, se me cuidan, adiós. Buen día. Gracias. Buenas noches.